Hola a todos, hola a todas. Hoy compartiendo con ustedes estos conocimientos y aprendizajes sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Mi nombre es Oscar de Jesús Giraldo Marín y les agradezco que tomen parte de su tiempo para escucharme. Estamos compartiendo con ustedes un ciclo de conferencias, de audios. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la personalidad negativa, sobre lo que es la personalidad tóxica. ¿Cómo reconocer si yo soy una persona con informaciones tóxicas o negativas? ¿Cómo reconocer que en la persona que está a mi lado hay informaciones tóxicas o negativas? ¿Cómo reconocerlo en ese familiar, en ese papá, en esa mamá, en esos hermanos, en esos hijos, en esas hijas? ¿Cómo reconocerlo en la relación de pareja? ¿Cómo reconocerlo en las personas que me rodean, que son mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio o las personas que están a mi alrededor? Personas con informaciones tóxicas, cómo reconocerlas, cómo saber cómo son, qué características tienen y si yo tengo esas características de una personalidad tóxica. Porque cuando se tiene este tipo de información negativa, entonces mi vida se va a bloquear. Me va a bloquear con la relación que tengo conmigo mismo, con la relación que tengo con mi salud, con la relación que tengo con mi familia, con la relación de pareja. Me va a bloquear también con la relación con los demás. Me va a bloquear con la relación que tengo con el dinero, con el manejo del tiempo. Va a ser muy difícil reconocer mis talentos y para qué soy bueno o para qué soy buena y poderlos potencializar. También me voy a bloquear con mi entorno y con el manejo del tiempo. La invitación entonces es a que hoy compartamos esta información. Hablaremos también de lo que es la personalidad sana. ¿Quién es una personalidad sana o positiva? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo puedo lograr ser una personalidad sana y positiva? No es fácil pasar de una personalidad tóxica o negativa a una personalidad sana y positiva, pero hoy también les vamos a dar unas pautas para que podamos lograr esta labor, para que podamos hacer de nuestra vida, si tiene una información tóxica, una vida más tranquila, más serena, más calmada, una vida más con mayor bienestar, con más libertad, más abundante y más próspera para nosotros. La invitación entonces en el día de hoy es hablar sobre la personalidad con información tóxica, la personalidad negativa, sus características y hablar de la personalidad sana y positiva, qué características tiene y cómo pasar de una personalidad tóxica y negativa a una personalidad positiva y sana. Las características de una personalidad tóxica, lo primero que identificamos es que son personas muy terrenales, son personas muy materiales, son personas que solamente creen en lo que ven y en lo que se comen. Este tipo de personalidades tienen una desconexión con su Dios interno y con su Dios externo, o sea que no creen en Dios, tampoco creen ni ahondan en conocimiento sobre lo que es el alma y el espíritu y lo que representa. Son personalidades con egos muy tóxicos o egos enfermos, le diría yo, porque solamente se limitan como a su parte biológica y a su parte emocional. Son personas que son más mente, son más emociones, son más pasado, son más cuerpo, son más biología, son más instintos. Y de 100 personas, 95 tienen esta tendencia. ¿Por qué? Porque así han sido formados incluso desde antes de nacer. Igual han sido formados sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y ellos han recibido la información que ahí tenemos y que hoy estamos compartiendo con los demás. Nosotros podemos ser o tener personalidades con informaciones tóxicas porque son creaciones de otras personas, porque son programas mentales y emocionales que otras personas nos han impuesto. Nosotros tenemos dos mentes, una que se llama la mente consciente, otra que se llama la mente subconsciente, y en la mente subconsciente hay un estado que se llama estado de inconsciencia.
que no lo recordamos. Por algo se llama así, estado de inconsciencia. Pero ese estado de inconsciencia es como una grabadora, o más bien una videograbadora. Allí se graban todo tipo de circunstancias, de vivencias, de experiencias, de conocimientos en nuestra vida. Y si nuestro entorno ha sido tóxico para nuestros abuelos, para nuestros padres y para nosotros, entonces quiere decir que ese entorno tiene una información tóxica que nosotros vamos a grabar desde antes de nacer hasta el momento de hoy en ese estado de inconsciencia dentro de la mente subconsciente. Por eso nosotros en un 95%, así tengamos 15 años, 25 años, 40 años, 60 años, muy posiblemente no seamos nosotros, somos la creación de esos programas mentales y emocionales que nos rodearon y que nos programaron, como fueron la educación, la religión, la cultura, la sociedad, el sistema de gobierno, los medios de comunicación, el entorno, la familia, entre otros. Entonces nosotros recibimos esa información, se graba en el estado de inconsciencia dentro de nuestra mente subconsciente y 20 años después o 30 años después nosotros estamos respondiendo a esa información. Características de una personalidad con información tóxica o negativa es que son más mente, más emoción, más pasado, más subconsciente y son más cuerpo. Son personalidades en estado de inconsciencia, son personalidades que manejan mucho desamor y en todas sus manifestaciones y manejan mucha ignorancia espiritual. ¿Cómo se manifiesta ese desamor en sus manifestaciones? Son personas que manejan odios, que manejan rencor, que manejan rabia, que manejan ira, que manejan deseos de venganza. Son personas agresivas, son personas violentas, son personas tercas, son personas que generan muchos sentimientos de culpa hacia ellas mismas, son personas que no reconocen su responsabilidad ante las situaciones de las personas y las cosas, viven culpando a otros. Ellos no tienen la culpa, todos la tienen, incluso a veces necesitan de un chivo expiatorio. Entonces dicen que el papá fue el culpable, o la mamá, o la familia, o el vecino, o el jefe en la empresa, o la culpa la tuvo Satanás, o la tuvo algún demonio, algún ser, y en última instancia dicen que el culpable de todas sus desgracias es Dios. Son personas que reniegan mucho, son personas que se quejan mucho, se lamentan mucho, no están contentas absolutamente con nada. Nada les parece o les causa bienestar. Al contrario, parece que estas personas, por su estado de inconformidad, uno les debiera todo, ¿ya? Y no reconocen el esfuerzo que tú haces por ellos, de que salgan adelante, de que sean personas mejores. Se llaman personalidades con informaciones tóxicas. ¿Son culpables? No, porque como les decía, son programas mentales y emocionales que han generado un constructo de pensamiento, un constructo de emociones que viene desde incluso antes de nacer, que fueron programados cuando estaban dentro del vientre de la mamá y de ahí en su niñez, en su juventud y luego en su madurez siguen siendo programados con estas informaciones tóxicas. Las características de las personalidades tóxicas en estado de desamor son la tristeza, la angustia, manejan altos niveles de estrés, manejan muchas preocupaciones, eso les crea mucha ansiedad. También son personas que tienen características bipolares, o sea, en un momento están muy eufóricas y en otros momentos están altamente depresivas. Son personas extremadamente negativas. Piensan negativamente, hablan negativamente, sienten negativamente y hacen cosas muy negativas. No miden las consecuencias de lo que piensan, ni de lo que hablan, ni de lo que hacen. Son personas que viven como una especie como de locura su vida, ¿ya? Y no razonan ni son lógicos, son muy primarios. De hecho, activan dos cerebros de tres que tenemos. Les recuerdo, tenemos tres cerebros los seres humanos. Uno es el cerebro de reptil o cerebro primario, el otro es el cerebro emocional o cerebro límbico y el otro es el cerebro córtex o cerebro racional y lógico. Entonces, cuando una persona tiene una información tóxica, esta personalidad activa el cerebro emocional y el cerebro
de reptil. Entonces no razona ni es lógico. Es una persona muy reactiva. Más bien forma parte del problema, y cuando no tiene problemas, pues se los busca o paga por ellos o paga por tenerlos. Son personas muy difíciles de manejar, son personas muy temperamentales, son mal geniadas, son irritables, ellos y ellas. Son personas que, como decimos aquí en nuestro país, no hay trapitos con que cogerlas por su reactividad. Para ellas o para ellos todo es un problema, todo es una dificultad. No ven nada positivo en las situaciones o las cosas o las personas, más bien ven el lado negativo de las cosas, las situaciones y las personas. Son extremadamente pesimistas. Está bien reconocer el peligro, ¿cierto? Pero recordemos que de 100 cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, pasarán 3 o 4 o 5 cosas no más. El resto forma parte de nuestra imaginación, y si tenemos una imaginación con informaciones tóxicas o una personalidad con informaciones tóxicas y negativas, pues estaremos exagerando la nota en cada momento. Estas personalidades con informaciones tóxicas hacen de un vaso de agua una tormenta. Son personas, como les decía, ellos y ellas extremadamente difíciles, son muy difíciles. Son personas incongruentes, piensan una cosa, hablan otra, sienten otra y hacen otra. Por decir algo, piensan azul, hablan amarillo, sienten café y hacen rojo. Totalmente incongruentes. En la mañana están seguras de realizar unas acciones, y en la tarde la inseguridad los invade. Son personas, de hecho, muy inestables. Ya son personas demasiado, extremadamente inseguras, y cuando hacen cosas con seguridad y estabilidad, generalmente son cosas muy negativas. Necesitan de mucho reconocimiento, entonces hacen lo posible por cuidar sus cuerpos, por cuidar su imagen, para que sean reconocidos como grandes seres humanos, como grandes personas, como grandes hombres o mujeres. Manejan mucho la apariencia, la ilusión, viven en un mundo de ilusión, un mundo que ellos mismos crean, donde no miden las consecuencias de el gastar su dinero, y pueden incluso gastar mucho más de lo que ganan. Viven generalmente endeudados, precisamente para guardar estas apariencias, porque viven del que dirán las personas, viven de lo que el vecino o el compañero de trabajo o el esposo o la esposa puedan decir. Sus vidas se han convertido en un infierno. ¿Qué es un infierno? Un infierno es una vida destruida. A nivel interno, a nivel íntimo, su vida es un caos, es un conflicto total. ¿Ya? Manejan mentiras, manejan engaños, son maestros de la ilusión, maestros del engaño. Tanto ellos como ellas pueden sostener una mentira, un engaño, muchos años, 5 años, 10 años, 20 años. En el caso de las mujeres, recordemos, tienen algo muy positivo, que es una gran memoria, pero cuando una mujer tiene una información tóxica o negativa, puede utilizar esa gran memoria para sostener una mentira durante mucho tiempo. Son personas que no se cultivan, son personas que no se educan a sí mismas, son personas que no hacen realmente un trabajo por crecer a nivel personal, por tener una buena estructura en su personalidad. No, son personas ignorantes tanto de sí mismas, no saben cómo funciona su mente ni sus emociones, ni mucho menos cómo controlarlas, y no les interesa tampoco saber del mundo espiritual. Entonces son personas ignorantes espirituales. Eso hace que vivan en el estado de inconsciencia, que vivan en estos estados de desamor, y que eso definitivamente les complica la vida. Todos los días para este tipo de personalidades, y como les decía, son 95 de 100, es un problema. Todos los días es una lucha, todos los días es un trabajo. Se levantan renegando, se levantan discutiendo, alegando, complicándole la vida a otras personas, igual se las complican a sí mismos, porque para ellos la infelicidad es la que prima. Si otra persona es feliz,
ellos se van a volver, o ellas se van a volver muy irritables. De hecho, manejan estados de envidia. Y esa personalidad tóxica o con informaciones tóxicas y negativa puede estar a tu lado. Puede ser ese hermano, esa hermana, ese padre, esa madre, ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, esa persona que tú consideras tu mejor amigo, tu mejor amiga, puede ser o puede tener informaciones tóxicas. ¿Es culpable de ser así? No. Vuelvo y se lo repito de nuevo y voy a ser muy reiterativo en eso. Nadie es culpable. Lo que pasa es que las personalidades con informaciones tóxicas obedecen a programas mentales y emocionales que fueron grabados en ellas. De hecho, son personas que son fáciles de programar para lo que otros quieran en su beneficio. De ahí que la sociedad de consumo los lleva incluso a pensar de una manera, a hablar de una manera, a sentir de una manera y hacer las cosas de esa manera, en favor de la misma sociedad de consumo, porque los llena de necesidades y ellos quieren o ellas quieren cubrir esas necesidades. Son muy irresponsables, como les decía. Todos tienen la culpa, menos ellos. Son personas muy primarias, son personas que se manejan por los instintos. De hecho, al ser activado el cerebro reptil, responden a 5 cosas, como son cuando una persona de informaciones tóxicas, estas personas activan un programa que se llama el programa de defensa, y ese programa de defensa tiene 5 respuestas. Una es la de ataque, como les decía, no se puede hablar con ese tipo de personas. Siempre que vas a hablar te responde con 5 piedras en la mano, o te responde a gritos o alza la voz para imponer su poder, ¿cierto? La otra respuesta es la huida, o sea que no confrontan las situaciones, manejan muchos miedos, manejan muchos temores y más bien rehúsan confrontar las cosas o las situaciones o la vida o a las personas. También hay una tercera respuesta, que es el bloqueo, que es esa personalidad con informaciones tóxicas, no sabe qué hacer en ciertas circunstancias. Los problemas son más grandes que ellos y que ellas, y de un problema pequeño pueden hacer un gran problema. Las otras 2 respuestas de este cerebro reptil es que la persona tóxica con informaciones tóxicas abusa de su poder. O sea, primero quiere tener poder y luego quiere abusar de su poder para hacerse sentir, o para lograr sus objetivos, para lograr sus metas, para lograr sus deseos. Entonces impone ante los demás, y hay muchas personas que, como una respuesta de defensa, simplemente se someten a estas personalidades tóxicas, porque estas personalidades, muchas de ellas han logrado obtener dinero, porque lo que les interesa es el dinero, el poder y el sexo. Entonces saben que si tienen cómoda a otra persona, esa persona va a obedecerles en todo lo que ellos o ellas quieran. Las personas tóxicas son difíciles de reconocer. Casi que tendrías que hacerles un análisis muy concienzudo para saber que lo son, porque a veces se mimetizan mucho. Como les decía, guardan esa forma de ser, la guardan en su subconsciente, pero la sacan de vez en cuando para imponerse ante los demás. Las personalidades tóxicas no les gusta la tranquilidad, la paz, la armonía, el equilibrio. Son personas extremadamente, como les decía, inestables. Son personas sin carácter. Aquí cabe diferenciar entre lo que es temperamento y lo que es carácter. Una persona con mucho temperamento no quiere decir que sea una persona de carácter. ¿Ya? El carácter está formado por todas las características que se dan de los estados de conciencia, como lo llamamos nosotros, o de los valores. Una persona de carácter es una persona de valores. Una personalidad de temperamento es una personalidad que no tiene esos valores o que no tiene esos principios, como también se le llama. O sea que una personalidad con informaciones tóxicas o negativas no tiene carácter. Es una persona muy débil
de carácter, pero sí puede ser muy temperamental. Este tipo de personalidades, tanto hombres como mujeres, son muy desleales, son muy infieles. Incluso ellos pueden tender una cortina para que tú creas en ellos, pero luego ellos muestran su información tóxica. Entonces pueden pedirte, por ejemplo, prestado, decirte que te van a pagar, y aún teniendo el dinero no te pagan tu dinero, lo que tú les prestaste. Son personas que tienen la tendencia, como les decía, a ser muy sexuales. Entonces prima ante ellos la infidelidad, y teniendo parejas exitosas y parejas bondadosas y con bienestar y con armonía, no valoran a estos hombres, a estas mujeres, y prefieren más bien a aquellos hombres o mujeres que les causan dolor y sufrimiento, porque tiene una partecita en su cerebro que apunta hacia allá, hacia el dolor y el sufrimiento, y a estas personalidades tóxicas les gusta sufrir. Y se crean relaciones sadomasoquistas. Se convierten ellos o ellas en generadores de dolor, en generadores de sufrimiento. Esto hace, como les decía, que físicamente nosotros empiecen a operar unos sistemas que están en nuestro cerebro principalmente. Les recuerdo, tenemos 3 cerebros: el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y el cerebro de humano, o cerebro lógico racional, o cerebro córtex. Cuando una personalidad tiene informaciones tóxicas, entonces activa 2 de estos cerebros, que son el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero. Y ahí en ese sistema hay una parte importantísima que se llama, y valga la redundancia, sistema límbico. Y en el sistema límbico, ahí internamente en nuestros cerebros, están unos elementos o unas glándulas, digámoslo así, que se conocen como las amígdalas, el hipotálamo y el hipófisis. Y la hipófisis, les repito, amígdalas, hipotálamo y hipófisis. Eso lo que hace es tener una conexión desde nuestros cerebros a cada parte de nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores o neuropéptidos. Pero cuando la persona tiene dificultades o tiene problemas, entonces inmediatamente esta parte del cerebro va a buscar la información. Como la información es tóxica y negativa, entonces se activa la amígdala, ¿ya? Y hace un secuestro de esa información. Entonces empezamos a sentir todo un diálogo interno de negatividad. O sea, la persona se sume en ese problema, en esa dificultad, y no piensa más que en ello. Y pueden pasar 1 hora, 1 día, 10 días, 1 año, y sigue pensando en lo mismo, pensando y sintiendo en lo mismo, y le da vueltas y vueltas y vueltas a esa situación, y eso hace que ella se convierta en un caos, que esa situación se convierta en un caos para esta persona, para este hombre, esta mujer. Por eso las personalidades tóxicas, cuando tienen dificultades o cuando tienen problemas, se vuelven un caos por completo y quieren que los demás le paguen por los problemas que ellos se han metido. Esto hace que se active el sistema de defensa, como les decía, que tiene esas 5 respuestas: la respuesta de ataque, la respuesta de huida, la respuesta de bloqueo, la respuesta de someter a otro o al otro, y la respuesta de someterse. Y pasa físicamente algo mucho más importante, o sea, nuestro cerebro límbico y cerebro de reptil, y en ellos las amígdalas, que no son las de la garganta, sino que están allá dentro de nuestro cerebro, que son 2, la hipófisis y el hipotálamo están directamente relacionados con el cerebelo. A la vez el cerebelo está relacionado con el sistema nervioso central, con el sistema circulatorio de la sangre y con el resto de sistemas en nuestro cuerpo. Entonces empiezan a mandar, cuando una persona tiene una información tóxica, empiezan a mandar toda esta información a cada célula de nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores o neuropéptidos. Las envían y empiezan a mandar todo ese odio, ese rencor, esa rabia, esa cólera, esa ira, esa tristeza, esa angustia, esa queja, ese lamento, ese renegar, esa agresividad, esa violencia, esa depresión, esos miedos, esos temores, empiezan a enviarlos a través de los neurotransmisores
a las células y las células reciben esta información, las células en nuestro cuerpo. Entonces llegan, reciben esa información negativa o tóxica, la encapsulan en ellas y recordemos que más o menos a las 9 horas la célula se reproduce, pero esta célula que fue alimentada con una información tóxica o negativa se reproduce en otra célula con información tóxica y negativa. Y más o menos a los 10 meses tenemos un cuerpo nuevo, pero si nuestra información no ha cambiado y siempre hemos sido tóxicos y hemos tenido esa información tóxica en nosotros y negativa, entonces nuestro cuerpo va a estar constantemente lleno de esta información y alimentado por esta información. Eso hace que en nosotros se activen unos químicos especiales que se les conoce, y los decía el doctor Bruce Lipton, como los químicos del desamor. Entre ellos está el cortisol, el glutamato, la norepinefrina, la citoxina, la histamina. Y eso lo que hace es producir mucho más ansiedad, es producir mucho más estrés y nos produce por lo tanto un caos interno, un caos mental, un caos emocional. Nuestro ADN se alimenta de esta información tóxica y activa estos químicos, y si la información no cambia y si la información tóxica o negativa es constante en nosotros, entonces estos químicos van a estar activos permanentemente. Entonces vemos como una persona con informaciones tóxicas tiene la tendencia a enfermarse mucho, porque todos estos estados de desamor, se los repito, odio, rencor, rabia, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad, mal genio, agresividad, violencia, tristeza, angustia, estrés, ansiedad, sentimientos de culpa, desvalorización, están siendo transmitidos a sus células, que luego estas la pasan a otras células, y todo eso coayuda a las enfermedades, tumores en la cabeza, cáncer, diabetes, problemas intestinales, problemas de colon, problemas de estómago, problemas de artritis, dolor en los huesos, problemas musculares, migrañas, paros cardíacos, arritmias, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, porque todos los estados de desamor, y se han comprobado en muchos estudios científicos, coayudan a que la enfermedad se active o aparezca. Lo que te dice la enfermedad en unos estudios que se han realizado sobre la biología del ser humano es que esa enfermedad que aparece en tu vida te está diciendo que debes cambiar tu forma de pensar y de sentir, o sea, que debes cambiar, y sobre todo la información tóxica que hay en tu mente subconsciente, para que pueda así salir adelante y mejorar. O sea, lo que te dice la enfermedad es que hay una desarmonía, un malestar, un desequilibrio y algo que te está produciendo caos por la información tóxica que estás manejando. Entonces te invita a que cambies tu información por una información positiva, por una información sana, para que cambie relativamente todo en tu cuerpo. O sea, cuando nosotros tenemos una información tóxica, esto genera cambios en nuestra mente, genera cambios en nuestro cerebro y genera cambios en nuestro cuerpo. Y esos cambios nos van a producir dolor, nos van a producir sufrimiento y nos van a producir enfermedad. Tú debes mirar si tienes una personalidad con informaciones tóxicas, con informaciones negativas, o no la tienes. También recordemos que eso nos va a llevar a tener unos comportamientos y unas acciones y unos hábitos que generalmente son negativos, porque las personas con informaciones tóxicas tienen la tendencia al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los medicamentos y hábitos que le perjudican a nivel mental, emocional y físico. Entonces debes saberlo si tienes estas características. ¿Para qué? Para cambiarlas, porque si sigues con esa información tóxica, entonces tarde o temprano, si hoy tu cuerpo no se está alarmando que el dolor de cabeza, que el dolor en el estómago, que el problema de colon, que el problema de rodillas, que el cáncer, que los paros cardíacos, entonces si tú no cambias, entonces el fin de todo esto será que tu cuerpo físico simplemente entre en un paro total y mueras. ¿Ya? Tienes que tomar medidas sobre, y escúchame, hombre, mujer, tienes que tomar medidas
sobre si tienes una información tóxica o no. Si eres una persona buena, una persona bella, una persona con bienestar, pues también te invito a que hagas todo un trabajo de sanación de tu vida desde el momento de la fecundación hasta el día de hoy, para que sanes informaciones tóxicas que quizás tú no sepas que tienes. Y si nosotros reconocemos nosotros que tenemos mucha información tóxica, entonces anímate. Para eso hay solución y te tenemos muchas herramientas para que puedas lograr cambiar esa información de una información tóxica y negativa a una información mucho más sana y positiva que te va a dar bienestar, armonía, paz, tranquilidad, equilibrio y mucha salud mental, emocional y física. Te comentamos entonces las características de una personalidad sana para que lo tengas muy en cuenta. La personalidad sana es una persona con una creencia muy firme en Dios, pero en un Dios sabio y amoroso. Un Dios que está con él o que está con ella, que está internamente en él o en ella, un Dios que está a su alrededor y que está dispuesto a ayudarle. Ese Dios habla a través de su conciencia. De hecho, son personas, hombres y mujeres de muy buena conciencia y escuchan la voz de su conciencia. Son personas que se preocupan por tener una espiritualidad y esa espiritualidad simplemente es el contacto que hay entre ellos y su esencia, su alma, su espíritu y el Dios que llevan interno. Pero como les decía, un Dios amoroso y sabio que está siempre con ellos, que está siempre con ellas, que quiere, como ese padre o esa madre bondadosa, lo mejor para ellos y para ellas. Y estas personas con personalidades sanas y positivas aceptan mucho a ese Dios, creen mucho en él, hablan con él, lo hacen su mejor amigo, su mejor papá, su mejor mamá y su mejor compañero de viaje y van de la mano con ese Dios sabio y amoroso. Son personas de conciencia, son personas sobre todo que son muy congruentes, sabe lo que piensan, lo que hablan, lo que sienten y lo que hacen, lo vigilan permanentemente. A este tipo de personalidades no se les ve, o muy pocas veces se les ve se les escapa una mala palabra hacia alguien, o un mal pensamiento, o un mal sentimiento, o un mal deseo hacia alguien. Son personas enteramente positivas, son personas muy, muy congruentes. O sea que lo que hacen es igual a lo que sienten, igual a lo que hablan, igual a lo que piensan y es igual a todo lo que su entorno se manifiesta como armonía. O sea, si yo tengo un entorno en armonía es porque mi mente está en armonía, mis palabras están en armonía, mis sentimientos están en armonía y mis acciones están en armonía. Este tipo de personalidades piensan 3 veces antes de pensar, 3 veces antes de hablar, 3 veces antes de sentir, 3 veces antes de hacer. Como les decía, personas congruentes. Piensan azul, hablan azul, sienten azul y hacen azul. Son personas extremadamente seguras. Ellos o ellas se preocupan mucho por educarse, por conocerse a sí mismos. Cómo funciona su mente, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su cuerpo, cómo se preocupan mucho por sanar su pasado. De hecho no lo tienen, viven en el presente. Se hacen, digámoslo así, proyectos hacia el futuro, pero los aterrizan todos esos sueños, todos esos objetivos, todas esas metas. Son personas que se ocupan mucho de sí mismos, de cuidarse mucho a sí mismos, a ellos mismos, a ellas mismas. Piensan bien, hablan bien, sienten bien y le hacen el bien, tanto a sí mismos como a los demás. Son personalidades con egos muy sanos, son personalidades con mentes sanas, palabras sanas, emociones sanas. Como les decía, su pasado está sano y su subconsciente está sano. Son personas proactivas. Muy difícilmente verás a una persona positiva y sana ponerte problema o crearte dificultades. No. Este tipo de personalidades crean puentes para que tú puedas llegar a tus objetivos. Este tipo de personalidades son motores que te van a ayudar a salir adelante. Es necesario que lo reconozcas. Tienen excelentes hábitos. Este tipo de personalidades no fuman, no toman. Este tipo de personalidades no ingieren drogas. Como mantienen una alimentación sana, entonces su cuerpo generalmente está muy sano y necesitan muy pocas veces de medicación. Son personas, como les decía, con muy buenos hábitos.
son personas que saben que el cuerpo necesita un sueño adecuado, entonces son personas que no trasnochan, ¿ya? Son personas que tienen una buena administración del tiempo, se desean lo mejor, son personas que en lo posible tratan de vivir en armonía, tratan de vivir en paz, tratan de vivir en equilibrio, son personas libres de las programaciones mentales y emocionales propias y libres de las programaciones mentales y emocionales de los demás. Por eso es muy importante reconocerlas. Y si hay alguien a tu lado, pues vuélvete muy amigo, muy amiga de esa persona y dile que te enseñe a ser una persona positiva y sana. Son personas, como te decía, que piensan positivamente, hablan positivamente, sienten positivamente y todo lo que hacen es positivo. Son personas muy responsables con sus vidas, con la relación con los demás y con su entorno. Son personas que aceptan al 100% la responsabilidad de lo que hacen. Si son personas que son encargadas de un equipo de trabajo, ellos o ellas no le echan culpas a nadie. Asumen la responsabilidad si algún miembro de su equipo de trabajo cometió un error. Y saben que si ese miembro del equipo de trabajo cometió ese error es porque de pronto no se le dio las indicaciones necesarias para que hiciera un buen desempeño, para que tuviera un buen trabajo. Son personas que no buscan reconocimiento. De hecho, pasan desapercibidas porque son personas que no se sienten. Este tipo de personas no señala, no juzga, no critica, no se queja, no se lamenta. Este tipo de personas no reniega, acepta la vida tal como viene y si genera cambios y pueden hacerlo, lo hacen. Son personas que no están buscando su bienestar abusando de los demás. Buscan su bienestar y por lo tanto el bienestar de los demás. Pero son personas, como les decía, que no necesitan reconocimiento. Manejan más bien un bajo perfil. Son personas muy honestas, son personas de mucho carácter y es un carácter basado en valores, basado en principios. De hecho, son personas muy sabias y muy amorosas. Trabajan mucho para adquirir conocimientos que les ayuden a salir adelante y trabajan mucho en el estado de amor. Trabajan mucho lo que es el amor, la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía. Son personas muy lentas para castigar y muy rápidas para perdonar. Son personas muy pacientes, son personas muy tolerantes, muy calmadas, muy serenas. Son personas, tanto hombres como mujeres, que son muy comprensivos, son muy comprensivas, entienden el porqué de las situaciones de las personas que los rodean y entienden mucho de la vida. Son personas con muy buenas capacidades para transformar, para cambiar, para sanar. Son personas abundantes y prósperas, pero saben que esa abundancia y esa prosperidad no solamente se da en el dinero, sino en tener una buena relación con Dios, en tener una buena relación con ellos mismos, en tener una buena relación con su cuerpo, con su salud, el tener una buena relación con su familia, el tener una buena relación de pareja, el tener una buena relación con los demás, el tener una buena relación con el dinero, el tener un buen manejo del tiempo, el tener una buena relación con su entorno. Se llaman áreas de la personalidad. Ellos viven muy armonizados, muy equilibrados y generando bienestar a todas estas áreas de la personalidad. Son personas que son muy reales, son muy lógicas, son muy racionales. O sea, son personas muy analíticas, o sea, analizan las cosas. Y cuando le hacen este análisis a las cosas, este tipo de personalidades sacan las mejores soluciones. O sea, para ellos es muy importante el gana-gana, que todas las personas que están a su alrededor ganen. Es muy importante para ellos. El tener una personalidad sana sería la solución a todos nuestros problemas. También, claro está, agregándole una educación sobre el manejo del dinero. Pero las personalidades sanas generalmente no tienen problemas porque son personas que le dan solución a todas sus dificultades, a todas sus complicaciones. Son personas que viven vidas muy tranquilas, muy serenas, todo lo tienen bajo control. Su biología la tienen bajo control, o más bien su biología, por ser ellos unas personalidades con informaciones sanas, su biología actúa de una forma natural, tranquila, y ahí sí se da la manifestación de esa biología como el guardián de la vida. Son personas, como les decía, amigos de la vida, enamorados de la vida. Y por tener informaciones sanas, entonces activa mucho lo que es la creatividad,
activa mucho lo que es la inspiración y la resolución de los problemas. Y como mantiene un contacto permanente con Dios y con su alma y con su espíritu y con el estado de conciencia, pues aún más, la ayuda es mucho más grande para que ellos puedan salir adelante. Las personalidades con estas informaciones sanas y positivas son personalidades que se convierten en generadores de amor. Por donde van, las flores crecen y todo es abundante y es próspero. Ven todo el lado positivo de la vida, incluso ven la parte negativa del pensamiento de los seres humanos como la posibilidad de salir adelante. Para ellos el fracaso es la oportunidad de generar cosas nuevas. El fracaso es la oportunidad que tienen para salir adelante. Son personas extremadamente optimistas y, como les decía, son personas que, como tienen mucho control sobre sus vidas, entonces pueden tener control tanto de la parte positiva como de la parte negativa. La invitación entonces es a ser o a tener una personalidad sana y una personalidad con informaciones positivas. ¿Y qué hace esto en nosotros físicamente? Pues imagínate que en el sistema que hablamos de los 3 cerebros, pues cuando una persona tiene una personalidad sana y positiva, desactiva el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero y activa otros cerebros. Activa el cerebro córtex, que se le conoce también como el cerebro lógico o racional. Se le conoce también como el cerebro humano. Nuestro cuerpo físico responde entonces a esta información sana y positiva. Entonces les decía que cuando tenemos problemas o tenemos dificultades, la sangre, digámoslo así, sube al centro de nuestro cerebro y activa 2 de los 3 cerebros que tenemos. Recordemos, la información tóxica o negativa activa el cerebro de reptil y de mamífero, pero la información sana y positiva desactiva estos 2 cerebros y activa el cerebro córtex, conocido también como cerebro racional o lógico o cerebro humano. Al activar esta parte de nuestro cerebro o este cerebro, entonces va y busca la información. Como es una información sana, entonces la sangre sale del centro de nuestro cerebro y va al lóbulo frontal y activa un sistema que se llama el sistema de adaptación. El sistema de adaptación tiene varias respuestas. Una de ellas es la conexión con Dios, la conexión con tu espiritualidad, con tu alma y con tu espíritu. Se activa también la creatividad, se activa la inspiración, se activa la resolución de los problemas. Tu cerebro es el que te da la paz, la tranquilidad, el equilibrio, la armonía, te da el bienestar. El cerebro córtex o cerebro humano o cerebro lógico y racional es el que te da la serenidad, la tranquilidad para poder darle solución a los problemas que tienes en tu vida. Cuando todo esto se da, entonces operamos de una manera diferente. Entonces ahí vamos a estar más serenos, más tranquilos y vamos a tener, como les decía, la oportunidad de ser más controladoras de nuestras emociones para poder darle solución a los problemas o las dificultades, que en el caso de una personalidad sana y positiva no son problemas ni dificultades, sino retos y situaciones por solucionar. También sucede algo muy especial y es que les hablaba del sistema límbico, donde está la amígdala, donde está el hipotálamo y donde está la hipófisis. Cuando recibe la información positiva y en esa personalidad sana y positiva, en ese hombre, en esa mujer, esa información es constante, entonces el sistema límbico a través del cerebelo activa el sistema nervioso central, activa el sistema circulatorio de la sangre y empieza a llevar toda esa información a nuestras células. Entonces nuestras células reciben la información de tranquilidad, de paz, de armonía, de equilibrio, de bienestar, de perdón, de reconciliación, de comprensión, de entendimiento, de paciencia, de tolerancia, de cariño, de ternura, de felicidad y se llenan de esa información. Al llenarse de esa información, recordemos, se duplican a las 9 horas, entre 7 y 9 horas, con la misma información. Entonces, si una persona sana y positiva tiene esta información, entonces va a vivir en un estado de tranquilidad, de armonía, de equilibrio, de bienestar constantes. Esto hace que el ADN opere
de una forma diferente, o que más bien active unos químicos diferentes, que como les decía el Dr. Bruce Lipton nos habla de los químicos del amor. ¿Y cuáles son estos químicos del amor? Estos químicos del amor son la oxitocina, la dopamina, la vasopresina, la serotonina, las endorfinas, la testosterona, entre otros, la hormona del crecimiento, y también hace que la adrenalina y la noradrenalina estén siempre a nuestro favor, estén a nuestro servicio, y que este cóctel químico de amor sea permanente en nosotros. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que nosotros permanezcamos constantemente con una excelente salud, una salud mental, una salud emocional y una salud física. Entonces hay que hacer ese traslado, reconocer si tenemos una personalidad tóxica o negativa, o reconocer una personalidad sana y positiva, y si es tóxica y negativa, entonces hacer ese traslado a ser una persona mucho más sana y con una información mucho más positiva. ¿Cómo se logra eso? Pues traemos a ustedes herramientas en el programa SER, que son las herramientas de sanación, de reprogramación y de educación para todos ustedes. Estas herramientas lo que hacen es un proceso durante un año para que tú puedas sanar toda tu vida, para que te reprogrames. O sea, es un programa que te va a ayudar a desaprender y volver a aprender, a deseducarte y volverte a educar, a desprogramarte y volverte a programar, y aparte de eso, a sanar la información tóxica y negativa, para que la tendencia sea a tener una información sana y positiva. Este programa SER te lo podemos enviar, se hace mes a mes. Cada mes te enviamos una terapia de sanación, cada vez te enviamos una terapia de reprogramación, y cada mes te mandamos una terapia de educación durante 6 meses. Este tipo de programa está dirigido a sanar o hacer terapias para sanar el niño interior, para sanar tu salud o para tener una mejor salud, sanar tu cuerpo, para sanar tus relaciones de pareja, para que estés bien contigo mismo, contigo misma, para que tengas una buena relación con el dinero, para que sanes tu relación con el dinero, para que sanes también las informaciones tóxicas heredadas de las herencias pasadas, del transgeneracional, y para que tengas un buen manejo del tiempo, para que descubras también cuáles son tus talentos y cómo potencializar esos talentos, cómo hacerlos crecer y cómo transmutarlos en dinero, para que tengas un buen manejo del tiempo, para que puedas estar en paz contigo mismo, en paz con los demás y en paz con tu entorno. Y también toda esta información te lleva a tener un entorno tranquilo, sereno, calmado, un entorno equilibrado que te va a ayudar a estar excelentemente bien. Es lo que teníamos el día de hoy para compartir con ustedes. Mándanos tus inquietudes, tus comentarios a oscarinfoemprendedor@gmail.com. En respuesta te estaremos enviando el programa SER, Sanación, Educación y Reprogramación. Es necesario, si queremos que en nuestra vida haya abundancia y prosperidad en todas las áreas de la personalidad, que hagamos este cambio de información desde tu mente subconsciente, que desactivemos el estado de inconsciencia y activemos el estado de conciencia pura. Y para eso es el programa SER. Te agradecemos entonces el tiempo que has sacado en el día de hoy para escucharnos. Estamos para colaborarte. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como Oscar Info Emprendedor. Envíanos tu solicitud y también forma parte de nuestro canal en YouTube. Te deseamos lo mejor. Escucha al Dios que llevas interno, escucha tu espíritu, escucha tu alma. Hazte una vida más suave, hazle una vida más suave a los demás. Y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.